también hemos visto lo que ahora vamos a hacer, pues, magnitudes, ¿no? Entonces estos temas sí ya son prácticamente de necesidad obligatoria que ustedes los realicen, porque ya viene a ser lo necesario que ustedes tienen que sentar bien los principios a fin de que conforme vayamos desarrollando la clase se va reforzando unos temas. En la primera clase, bueno, hemos hablado temas sobre COVID. En la segunda clase hemos tratado todos lo que son equipos de protección personal y hemos visto también, ¿no? Y hemos visto también un concepto que se llama dieléctrico. Hemos visto que hay guantes dieléctricos, casco dieléctrico, hay herramientas dieléctricas, ¿no? Y sabemos por idea de que los equipos dieléctricos no permiten el paso de la corriente. ¿De acuerdo? Eso es un primer principio que hay que tener en cuenta, ¿no? También hemos visto, cuando hemos tratado ya el tema, digamos, de lo que viene a ser generación, empezamos a hablar temas de energía eléctrica, voltios, tensiones, ¿no? Hemos empezado a hablar amperios, ¿verdad? Y todos esos contenidos y hay que irlos ya, digamos, reconociendo, ¿no? Porque más de ustedes van a querer cambiar una llave termomagnética y esa llave termomagnética que ustedes quieren cambiar, cuando van a la ferretería o van al lugar donde tienen que comprar este equipo, lo primero que te va a preguntar es de qué capacidad quieres tu llave termomagnética. Entonces ahí viene un serio problema, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que saber en qué se mide la corriente. Eso es lo primero, ¿no? Segundo, como en nuestro sistema interconectado todos trabajamos con 220 voltios, ¿no? Eso significa la tensión eléctrica. Entonces de estos temas se trata, ¿no? Vamos a tocar el día de hoy magnitudes que son necesarias, ¿no? Que ustedes, como ya quieren dedicarse a esta especialidad tan bonita como es la electricidad, o bien de repente en su casa van a hacer instalaciones, van a tener criterios de cómo hacer mi cableado en mi vivienda, hacer cálculos, reconocer los conductores, reconocer lo que son las llaves termomagnéticas, qué capacidad tiene, qué tipo de aislamiento tiene. Entonces ya hay tenemos términos que vamos a irnos familiarizando. De eso se trata esta primera parte de lo que hoy día vamos a ver, pues, magnitudes eléctricas, ¿no? Y también vamos a ver que hay varios tipos de corriente, ¿no? Hay corriente alterna, hay corriente continua, ¿no? También vamos a ver que cuando hay oposición al paso de los electrones también tiene un nombre, eso se llama resistencia. La resistencia eléctrica viene a ser oposición a quién, al paso de los electrones. Entonces todos estos contenidos los vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces revisen en su Classroom, Classroom, ahí ya tienen ustedes la clase, abran ustedes su Classroom y van a poder ustedes tranquilamente hacer las secuencias. Si lo pueden ver perfectamente por Jitsi, no hay problema, también lo pueden ver ahí, ¿ya? Entonces vamos a ir teniendo ya algunos principios que son necesarios que ustedes lo comprendan. Primero hay que ver cómo es que hemos llegado hasta estas alturas, ¿no? Con tanta tecnología que nosotros estamos disfrutando, ¿no? Como la parte eléctrica, pues hemos visto cómo se genera diferentes formas de generación eléctrica y cómo llega a nuestras ciudades y cómo llega a nuestros servicios. Han visto que esto es un proceso de generación, transmisión, distribución y comercialización. Han visto que hay oferta y máxima demanda, hay energía eléctrica que está disponible. Todos esos conceptos tenemos que nosotros medirlo. Entonces por ahí han escuchado un término gigabytes, megabytes, kilobytes. Todos esos términos el día de hoy los vamos a ir familiarizando, ¿de acuerdo? Entonces el tema de hoy, magnitudes eléctricas. Pero antes de avanzar con las magnitudes tenemos que ver, pues, cómo ha sido el proceso de lo que es la historia de la electricidad, ¿no? 600 años antes de Cristo, Tales de Mileto descubre, ¿no?, cómo cuando se frota el ámbar atrae objetos más livianos. Ese es el primer descubrimiento que es en la parte eléctrica, ¿no? Alejandro Volta descubre, pues, lo que es la pila eléctrica. Eso lo hace todavía recién en el año 1800. Prácticamente son 400 años que nosotros estamos, pues, menos de 400, ¿no? Pone 200 hasta el 2000, 220 años nada más. Alejandro Volta descubre la pila eléctrica. ¿Quién se iba a pensar hoy en día que, pues, hay pequeñas baterías ya de litio que generan una cantidad de energía eléctrica tremenda? Y eso lo estamos viendo en lo que ya es la tecnología solar, ¿no? Hans Oers descubre el efecto magnético de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica produce un efecto magnético. Se conoce como campo eléctrico. Entonces la electricidad puede producir magnetismo. ¿Cuándo lo descubrió? El año 1819.
toda conducción de corriente eléctrica produce efectos magnéticos, ¿no? Eso, tú induces una corriente, un conductor, lo pones ahí unas, digamos magnetitas, ¿no? Ferritas, lo pones ahí con limadura de hierro, que son bien negritos, chiquitos, ¿no? Hace pasar corriente y inmediatamente van a formar un círculo. Son las líneas del campo eléctrico, ¿no? Interesante lo que aportó Ors, ¿no? Faraday descubre ya la aplicación de lo que es el campo dinámico, el campo magnético, principio del dínamo. Michel Faraday, ¿no? Después más adelante va a tener otros aportes. Ampère descubre las leyes de la fuerza magnética con la corriente eléctrica, ¿no? De ahí viene el nombre de amperios. En su nombre de él está puesto lo que es la corriente eléctrica. George Ohm establece la ley de la resistencia eléctrica. Ohm, por eso que se le pone digamos, el principio de la ley de Ohm. Ese es gracias a estos aportes. ¿Cuándo lo hizo? En 1827. O sea, estamos hablando de poquísimos años, 200 años. Es bastante corto y en 200 años se ha dado un salto vertiginoso. En el año 1831, Michel Faraday descubre la inducción electromagnética. ¿Ya? Eso ya consolida su trabajo de los indicios del magnetismo. Acá Michel Faraday, en el año 1831. Tomás Alva Edison, ¿no? Inventa la lámpara eléctrica, ¿no? De tantos intentos que hizo, pues una le salió buena, ¿no? Y hay toda una historia también ahí, ¿eh? En Londres, el año 1880, comienza a funcionar la primera central eléctrica a iluminar una ciudad. El gran aporte. Acá en Lima, el 15 de mayo del año 1886, 6 años después de lo que pasó en Londres, ¿no? La empresa Peruvian Electric construye Schuppel Company inauguró el alumbrado público en la ciudad de Lima. Solo 4 años después de su creación en Nueva York, ¿no? En esos años estamos en la vanguardia. Todas las lámparas que eran, pues, las lámparas de aceite, ¿no? Que en esas fechas se utilizaba, fue reemplazado la central, la catedral. Estamos hablando de toda la Plaza Mayor, ¿no? Que hoy en día lo conocemos con la Plaza Mayor, ¿no? Hace un alumbrado. Y todo el jirón de la Unión, toda esa parte se llegó a iluminar. En el año 87, 1887, en ese año nomás que ya empieza Londres, ¿no? Buenos Aires, Argentina, inicia su iluminación eléctrica. Inicia, no lo termina, inicia. Nosotros ya tenemos ya instalado, un año antes. Y en el año 1908 ya casi descubre Heikki Kamberling Onnes, descubre el principio de la superconducción. Y este es el último que en tecnología vamos a tener el día de hoy. Acá ves una foto de esos años, del año 1886 de Lima. ¿Cómo era Lima en esos años? Y se logra iluminar nuestra Lima en eso, ¿no? Entonces esto es parte de nuestra historia, pero que hay que conocerlo y hay que saberlo. ¿Correcto? Entonces esto es la electricidad en nuestro país. Hoy en día en nuestro país contamos, pues, con energía eléctrica limpia, un buen porcentaje de energía, solamente un 29% todavía quemamos combustible como gas. Hay porcentajes menores que son eólicos y lo que es energía solar. Entonces vamos a ver que esta historia es importante que lo tengamos como referencia, como algo cultural de nuestro propio, nuestro país, y tomar en cuenta también los aportes que se ha tenido a nivel de toda la historia de electricidad en el mundo, ¿no? ¿Qué es la electricidad? Vamos primero a definir qué cosa es la electricidad, ¿no? Vamos a comenzar con lo que es el primer principio de generación de la parte eléctrica, que es rozamiento. Cuando las nubes van rozándose, ¿no? Se van polarizando y van liberando electrones en las nubes, ¿sabes? Y la Tierra siempre hace puesta a tierra, negativo. Cuando se carga tantos electrones se cargan en las nubes, empieza a ver la descarga atmosférica. Estos son fenómenos eléctricos naturales. El rayo es un fenómeno natural. También hay otro fenómeno que se llama electricidad estática. Nosotros todo el día estamos cargados eléctricamente. Corres tú llegas a 4 voltios, ¿no? 3 voltios, 4 voltios. Llegamos a esos voltajes nosotros. Cargas estáticas, ¿eh? ¿No? Esas cargas, pues, ¿qué hacemos nosotros? A veces cuando tú tienes una camisa o cualquier ropa de seda, cuando tú estiras la camisa después de haber sacado, te cambias, vas a escuchar un pequeño sonido como una chispita que suena, ¿no? Esa chispita es la descarga eléctrica, pero un pequeño voltaje que es común en nosotros tenerlo.
¿no? Entonces, la descarga atmosférica, pues esta descarga de un rayo nada más, para que tengas idea, ¿no? 30.000 voltios, o sea, 30 kilovoltios. Esta descarga pues, se va en zonas húmedas, ¿no? En zonas donde obviamente se cierra, se juntan las polaridades, el menos y el más, y se hace su descarga, pero no. Por eso que cuando ustedes ven hay una lluvia y es una zona torrencial donde hay descargas atmosféricas, no se ponga pues en un árbol, ¿no? Lo recomendable es ponerse bajo unas rocas, ahí es muy difícil que caiga el rayo, ¿no? Entonces esa es la descarga eléctrica, ¿no? Es un flujo de electrones que realmente cuando a la hora que descarga, pues prácticamente hace un fogonazo de 30.000 kilovoltios, 30 kilovoltios. De los pararrayos, por ejemplo, son como puesta a tierra, muy parecido a pozo a tierra, ¿no? Y esos pararrayos cuando derivan el equipo, lo deriva el pozo cuando sufre esta descarga, todo el pozo se vuelve pero rojo vivo, porque lo calienta totalmente, es como si estuvieras quemando algo, ¿no? Y se ha puesto al rojo vivo el cobre que está ahí. Entonces esa descarga eléctrica va ahí para que no cause daño a la vivienda. Y se pone pues, lo que son los pararrayos, ¿no? Entonces esta descarga eléctrica no lo podemos controlar, es algo natural que lo vamos a encontrar. Si ustedes viajan, por ejemplo, para la zona digamos, de La Pampa de Junín, o quieren ir para el Cerro de Pasco, pues hay un tremendo valle. Todo ese valle pura descarga atmosférica, la lluvia es todo el tiempo ahí. ¿Y qué hacen ahí? Ponen pues sus postes, ¿no? Sus postes, digamos, de energía eléctrica, lo ponen ahí, ¿no? Como un descarga y todo el día está descargando ahí, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, las cargas naturales, ustedes van a darse cuenta, ahora que ya están estudiando ustedes electricidad, los que trasladan combustible, por ejemplo, gasolina. La gasolina el líquido es un combustible muy inflamable. A veces no necesita ni siquiera poner el fósforo cerca al líquido, ¿no? A la distancia nomás digamos, el fuego se va. ¿Ya? Entonces, como los tanques, las cisternas que trasladan estos combustibles, llevan una cadena. Toda la carretera, toda la pista van arrastrando la cadena. ¿Por qué? Porque la llanta, como es material sintético, ¿no? Este caucho va a liberar electrones. Y si esos electrones no los descargas, puede calentar el chasis. Y si calienta el chasis, la gasolina es combustible. Puede explotar esa cisterna. Entonces, cuando ustedes vean peligro, transporte de gas, ellos llevan arrastrando siempre una cadena cuando están cargados. Es un principio eso, es un protocolo para ellos, los transportistas. Entonces, la explicación es de que hay electrones que se van acumulando y esos electrones empiezan a liberarse cuando ya llega a un punto en el cual, pues, ya la energía potencial es muy superior a lo que está y descarga el fogonazo. Entonces hay que tener bastante criterio en esto y sobre todo ver, pues, ¿no? Digamos, la necesidad y la utilidad de conocer, ¿no? También hay electricidad artificial, es lo que tenemos nosotros, funcionamiento de electrodomésticos, máquinas eléctricas, nuestras lámparas, nuestros equipos, nuestras computadoras, todo lo que nosotros gozamos de la tecnología, ¿no? Y gracias a que tenemos una electricidad, pues, que está generado, está administrado, ya sea por hidráulicas, ya sean por térmicas, ya sean por eólicas, ya sean también por solares, pero que permiten, pues, tenerlos en cuenta, y eso da un servicio, un confort a la sociedad. Entonces eso viene a ser la electricidad, ¿no? La aplicación, ¿no? Y todas las sociedades tienen la necesidad de desarrollar su tecnología eléctrica. No hay ninguna sociedad que no lo logre, tiene que todo, porque ya es algo de, digamos, la base fundamental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de electricidad tenemos que hablar de la carga eléctrica. Y cuando hablamos de la carga eléctrica hablamos de estructura del átomo. Entonces lo que aquí está, digamos, se puede liberar son los electrones. Los protones, los neutrones, pues prácticamente es la base fundamental de todo material, ¿no? Lo que transporta, lo que se libera son los electrones y tienen cargas eléctricas negativas. Entonces siempre lo tenemos como un concepto de que el átomo, pues, está su núcleo, ¿no? Donde están los neutrones, protones, ¿no? Y el electrón está siempre girando alrededor
digamos, de esta estructura atómica, ¿no? Entonces a los protones le llamamos positivo y a los electrones le llamamos negativo, ¿ya? Ese es un concepto de la carga eléctrica, ¿no? Ahora, la carga eléctrica tiene tres bases fundamentales, ¿no? Si las cargas eléctricas son iguales, se repelan. Y si son diferentes, se atraen. Este es un principio que permite, digamos, determinar cuándo pierdes y cuándo ganas, ¿no? Si tiene cargas negativas, ¿no? Son electrones, y si son cargas positivas, se denomina protones, ¿ya? Entonces, más lo vamos a dejar nosotros con los electrones, que son lo que vamos a liberar y lo vamos a poder trasladar, conducir por ciertos conductores y darle la utilidad. La carga eléctrica hemos dicho que tiene unas propiedades. Cargas eléctricas que son iguales se repelan y cargas que son diferentes se atraen. Las cargas se van a desplazar a través de los conductores eléctricos y se atropellan entre ellos y va pasando pues cantidad, ¿no? Ahora, acá también hay que tener en cuenta que los que tienen carga negativa, ¿no?, tienen prácticamente un exceso de electrones, y los que tienen carga positiva, ¿no?, son porque tiene defecto de electrones, o sea, les falta electrones. ¿Ya? Entonces es algo que tenemos que nosotros tenerlo presente. Cuando hablemos nosotros de cargas eléctricas negativas y cargas eléctricas positivas, es que tenemos que tener una referencia. Cargas eléctricas negativas son cuando hay un exceso de electrones, y cuando hay cargas eléctricas positivas es que hay un defecto de electrones, o sea, hay pocos electrones. ¿De acuerdo? Entonces eso es una consideración que hay que hacerlo, ¿no?, para que más adelante vamos a tener los criterios porque tiene una polarización de algunos equipos, ¿no? Entonces, la ley de Coulomb nos establece, a través de este principio, que cuando las cargas son iguales o son diferentes, en este caso cuando son iguales, ¿no?, se repelan, y cuando son diferentes se atraen. Y esa relación, esa fuerza se puede pues tener, digamos, un principio que eso lo establece la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece que las fuerzas, el producto de las dos cargas, la distancia, y hay una constante. Esa constante se conoce como la constante Coulomb. Esa constante de Coulomb es el medio en el cual se encuentran las cargas, en el aire, en aceite, ¿no?, en agua, etcétera, etcétera, ¿no? Esa constante va a ir variando, ¿no? Y esa constante ahí está establecida en el vacío con una constante internacional. Entonces estos son principios que hay que tener una referencia de que efectivamente los electrones, cuando tan polarizados, tienen una determinada fuerza, pues, y esa fuerza está establecida por la ley de Coulomb, y eso se puede calcular, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a dedicarnos tanto a este campo, pero sí hay que tener la referencia, porque es que los electrones pues van a ser de mucha utilidad para nosotros, ¿no? Ya sabemos que produce este tipo de efectos, ¿no? Cargas eléctricas iguales se repelan, y cargas eléctricas que son diferentes se atraen, ¿no? Entonces vamos, al inicio habíamos comentado que hay cargas eléctricas estáticas, y a veces en otros países se utilizan bastante para juegos, para los niños, ¿no? ¿Cómo funciona esta parte de electricidad estática? Es cuando los cuerpos acumulan cargas eléctricas. Muchos cuerpos se cargan al frotar, ¿no? Es cuando agarras un peine, frotas tu cabello, ¿no?, o una seda, pones unos pequeños papelitos y eso lo va a traer. Agarras un globo, frotas sobre algún algodón y se va a cargar eléctricamente, lo pones en la pared y se va a quedar pegado en la pared por un determinado tiempo. Eso significa cargas estáticas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando frotamos? Pasan electrones, ¿no?, de la lana al bolígrafo y se carga negativamente. Esa relación permite pues que estén cargados eléctricamente, ¿no? Por eso que les comentaba, los que transportan en los cisternas, por ejemplo, combustible de gasolina, ¿no?, tiene que estar arrastrando una cadena para que se descargue eso, porque si eso calienta, ¿no?, y eso pues produce una chispa, y ustedes van a darse cuenta que cuando arrastran estos camiones, toda la carretera, toda la pista, toda la brea están arrastrando y van botando chispa constantemente, ¿no? Entonces acá uno de los criterios que cualquier exceso de carga hay que disiparlo antes que alcance un nivel peligroso, ¿no? Otra recomendación, que hay que instalar suelos conductores antiestáticos, ¿no? Si la humedad del aire es superior al 50%, se reduce significativamente la carga electrostática, ¿no?
Entonces, bueno, en ese caso nosotros pues tenemos en Lima más del 60% en tiempo de verano, prácticamente estamos en un sauna, así que no hay ningún problema porque la humedad relativa al aire reduce significativamente las cargas electrostáticas, ¿no? ¿Qué más nos recomienda? Colocar equipos de ionización del aire en lugar de trabajo, no sea preciso. La ropa de trabajo debe estar confeccionada con tejidos antiestáticos, ¿no? Al igual que el calzado, mejor con suela de cuero, ¿no? Evitando siempre los sintéticos, como el nylon, la licra naturales como lana o seda, ¿no? Entonces eso hay que evitar, los sintéticos, ¿ya? Los sintéticos, ¿no? Aplicar tratamiento antiestático a la superficie de la parte de equipo de trabajo sometidos a fricción. Eso ya cuando estás en la parte industrial, hay cintas transportadoras, hay rodillos, hay filtros, hay poleas, ¿no? Al cargar la gasolina, apagar el motor y la luz del coche y no utilizar el teléfono móvil. Una recomendación. Otro también que se está presentando ahora, y muchas veces muchos conductores no lo saben, es el gas. El gas ha venido, el gas vehicular, el gas natural, ha entrado con fuerza en lo que es la línea automotriz. Y muchos conductores a veces cuando van a los grifos digamos, a cargar su gas, muchas veces ya no quieren bajar los pasajeros, ¿no? ¿Y por qué ese protocolo de bajar los pasajeros? Porque una chispa que hubiera ahí, un celular que ese rato recibe ahí, ¿no? Puede prácticamente incendiar, porque el gas ni lo vas a oler, ¿eh? A veces son inodoros cuando hay fuga, ¿no? No es como el gas de la casa, tú por lo menos puedes percibir la distancia, ¿no? Hay gas, ¿no? Inmediatamente abres la ventana, ventilas y que no ocurra en ese instante ninguna chispa. Si ocurre una chispa, eso es una desgracia, porque el gas está ahí, entonces eso se va a prender. No sé si ustedes vieron hubo un accidente creo que fue este año, el año pasado, de una cisterna se empezó a explotar, ¿no? Empezó a haber fuga. Y muchas personas no entendían lo que estaban pasando, se quedaron paralizados. Y otros, en vez de correr en sentido contrario al aire, corren a favor del aire. Y a eso los alcanzó también. Una desgracia fue eso, ¿no? Entonces, las cargas electrostáticas es un fenómeno que hay que tener cuidado. Y todo comenzó porque un conductor arrancó en su carro ese instante, ¿no? ¿Para qué? Para poder sacar su carro y salvar su carro. Al final no salvó ni su carro, tampoco salvó su vida. Entonces hay que tener bastante cuidado porque esto en momentos claves son de mucha necesidad de conocer, ¿no? Si vemos que hay una cisterna, ya no ir a favor del viento, sino en contra del viento, porque no te va a alcanzar el gas. El gas es un elemento muy, muy peligroso. Entonces, esa cuestión, si tienes la oportunidad de viajar y estás viendo que hay pasajeros, señor, ¿sabe qué? Mejor bajo. Por precaución. Lo que no pasa en varias acciones, puede pasar en un momento menos imprevisto, ¿no? Y a veces las cosas se dan para que produzcan, ¿no? Y eso es lo que hay que... Entonces la carga electrostática es algo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Son bajos voltajes, ¿no? No nos afecta mucho, pero cuando ya son niveles mayores, ahí sí es peligroso, ¿no? En el caso de los combustibles, por ejemplo, ¿no? O en la presencia del gas, ahí sí hay que tener. O si tuvieras una empresa donde hay cintas transportadoras, hay rodillos, hay filtros, hay poleas, ahí sí necesitas pues, tener esa precaución de la carga electricidad estática, ¿no? Ya, entonces, también hemos hablado de que la electricidad produce campo eléctrico, ¿no? Cualquier cuerpo que tenga carga eléctrica genera alrededor de él un campo eléctrico, ¿no? Es muy parecido a un imán, ¿no? Pero en lugar de un campo magnético se tiene un campo eléctrico alrededor. Se colocan otras cargas eléctricas y se ve afectado este campo eléctrico, ¿no? Entonces, las cargas eléctricas del mismo sentido se repelan y los sentidos contrarios se atraen. Estas fuerzas ya los ha determinado Coulomb. Pero cuando introducimos una carga dentro de un campo eléctrico o de otra carga, entonces se genera una fuerza que la carga adquiere una energía potencial que nosotros le estamos llamando. Entonces vamos a darnos cuenta que potencial eléctrico, hay campos eléctricos y generan alrededor con potenciales eléctricos, ¿no? O sea, toda corriente va a producir un campo eléctrico. Y eso significa muy parecido a lo que es un imán, ¿ya? Entonces, el primer término que hay que irlo comprendiendo es la corriente eléctrica. Cuando se desplazan los electrones por un determinado conductor, a eso se conoce como corriente eléctrica.
Y la corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas eléctricas, normalmente de electrones, ¿no? A través de un material conductor en un circuito eléctrico. Entonces acá ya empezamos a tratar un tema como es conductor y circuito eléctrico. Entonces vamos a tener que ir entendiendo y comprendiendo qué cosa es un conductor y qué cosa es un circuito eléctrico. Entonces aquí ya empezamos a tratar dos tipos de corriente. La corriente continua y la corriente alterna. Son dos tipos de corriente. Y es lo que más se va a utilizar y es lo que más vamos a aplicar nosotros. ¿Qué se diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna? La corriente continua, ¿no? Los electrones se van en un solo sentido, ¿no? Se llama corriente continua. La corriente eléctrica siempre circula en el mismo sentido. Utiliza corriente continua todos los equipos que trabajan con pilas, baterías y aquellos que tienen también una fuente de alimentación rectificadora. También son aparatos que están conectados a una fuente de alimentación, ¿no? A eso le vamos a llamar corriente continua. Y la corriente alterna, ¿no? Es cuando el movimiento de los electrones cambia cada cierto tiempo. O sea, va a cambiar ¿cuántas veces? 60 veces en un segundo. A eso le vamos a llamar corriente alterna. Cosa que cuando tú estás conectando un equipo a tu toma corriente, no te interesa si es polo positivo o polo negativo. Tú conectas nomás y pum, ya va a coincidir con la frecuencia. No es que cambia 60 veces cada segundo. Entonces no interesa ahí la polaridad. Pero cuando tú trabajas en corriente continua, ahí sí tienes que identificar cuál es polo positivo y polo negativo. ¿De acuerdo? Ahora, también van a escuchar ustedes el término neutro y línea 1. Mayormente lo trabajan en Estados Unidos estos conceptos. Acá en Perú, las dos corrientes, los dos cables son vivos, por si acaso. En Estados Unidos no. Ahí hay un polo que es prácticamente la que lleva la energía y el otro polo se le llama neutro, que es un polo de retorno. Entonces ahí sí, los mismos toma corriente tienen una forma de conectar, no puedes conectar en cualquier forma. Ahí tiene o el más ancho, hay uno más angosto y tú tienes que coincidir la conexión. Es diferente acá. Acá en nuestro país no interesa qué polaridad pones cuando es alterna y tú lo conectas únicamente. A pesar que en Estados Unidos es alterna, pero tiene una línea neutra. En caso en nuestro país es diferente. Nosotros tenemos las dos líneas vivas. ¿De acuerdo? Entonces esa es corriente alterna. Cambia 60 veces cada segundo. ¿Ya? Entonces eso hay que diferenciarlo bien con la corriente continua. La corriente continua, mientras que tú no coincidas la polaridad, no va a pasar corriente. Invierte la polaridad, no va a pasar corriente. Tiene que tener la polaridad correcta. Y si pasa la polaridad, está pasando corriente, va a haber problemas, porque te va a marcar inversamente todos los voltajes. Puedes dañar los equipos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la polaridad de la corriente continua. Polo positivo y polo negativo. En cambio, corriente alterna no hay problema, cambian. Y las dos corrientes son vivas, las dos líneas. Las tres líneas del sistema que tenemos en nuestro país son vivos. ¿Qué quiere decir vivo? Que están suministrando corriente eléctrica. Ya, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué se hace para medir estas corrientes? Se necesita un instrumento que se llama amperímetro. Los amperímetros miden la corriente eléctrica se mide en amperios. Hemos dicho que hay dos tipos de corriente alterna y corriente continua. En los amperímetros también hay dos tipos de amperímetros, amperímetros análogos y amperímetros digitales. Los análogos son aquellos que tienen una hojita, un hierro dulce que se empieza a desplazar cada vez que se magnetiza esa parte. Y se magnetiza porque toma corriente y empieza a marcar cuántos amperios pasa ahí. Los digitales por lo general tienen un display y se de frente directamente da cuántos amperios está pasando por ese conductor. Ese es el principio de funcionamiento de estos amperímetros, los análogos y los digitales. Entonces, la corriente eléctrica se mide en amperios, ¿ya? Y los instrumentos que permiten medir la corriente se llaman amperímetros. Entonces ya estamos teniendo acá en cuenta algunos conceptos que hay que considerarlo. Y cuando hablamos de corriente alterna, hemos hablado de frecuencia. Hemos hablado, digamos que la corriente cambia 60 veces cada segundo. Y ese cambio de 60 veces cada segundo, ¿qué va a producir?
¿no? Vamos a ver, ¿qué va a producir acá? Va a producir pues, ¿no? A unos cambios en la corriente, ¿no? Y esa corriente tiene una frecuencia y esa frecuencia se mide en hertz. Se conoce como ciclos por segundo, ¿ya? Se conoce como ciclos por segundo. Y esos ciclos por segundo se miden en hertz, ¿ya? Entonces acá ya se empieza a ver, hay varios tipos de frecuencia, pero la corriente alterna tiene una frecuencia como lo estás viendo acá en el gráfico, ¿no? Tiene una amplitud, ahí tiene un desfase, ¿ves? Este es el 0 grados eléctricos y hay un desfase acá. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a corriente alterna, por qué se produce este desfase. Por ahora, lo importante que tengas como concepto es que la corriente alterna es una onda sinusoidal, así como lo estás viendo. Y esta onda va cambiando 60 veces cada segundo. Y a eso se llama frecuencia de la corriente. ¿Correcto? En continua no, pues en continua no hay ningún problema porque no cambia la polaridad ahí. En alterna sí. Y cuando cambia la polaridad se llama frecuencia y esa frecuencia se mide en hertz. Entonces acá, y los hertz se mide ¿qué? Kilohertz, megahertz. Acá ya empieza a intervenir los prefijos. Kilo, mega, ¿qué era? ¿No? Giga, eso ya lo hemos visto inclusive desde que empezamos en la parte de generación. Hemos visto que las centrales eléctricas pues, producen una cantidad de megawatts, ¿no? Por hora. Entonces ahí ya están interviniendo magnitudes. Y acá estamos viendo la magnitud de la frecuencia. La frecuencia se mide ¿qué? En hertz. Kilohertz, megahertz, ¿no? O simplemente 60 hertz o 60 ciclos por segundo. El ciclo es toda la onda, todo el recorrido de la onda completa, ese es un ciclo. ¿Ve? Toda esta onda que recorre se llama un ciclo. Y ese ciclo se conoce, si pasa en un tiempo, se conoce como hertz. Y puede haber otros cambios. Un ciclo, por ejemplo, puede ser 6 ciclos en hertz. 6 ciclos significa que en un tiempo determinado está habiendo 6 ciclos. Y es otro tipo de onda. Pero nuestra corriente alterna trabaja con 60 ciclos por segundo. Y se mide frecuencias de hertz. ¿Correcto? Entonces eso es lo importante, que esta noche te des cuenta la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. ¿Ya? Entonces ahí hay una significativa diferencia. Y lo que tú tienes instalado en tu casa son instalaciones eléctricas alternas. Y lo que está dentro de los equipos eléctricos electrónicos son corriente continua. Una PC trabaja con corriente continua. Una computadora trabaja con una variedad de voltajes, 12 voltios, 9 voltios, menos 5 voltios, más 5 voltios. Las cámaras trabajan con 12 voltios en continua. Entonces todos esos equipos tienen corriente continua. Ahí no hay frecuencia. Correcto. Pero sí hay frecuencia en la corriente alterna. Y eso se mide en hertz. Y la corriente alterna es 60 veces ciclo por segundo. Y ustedes dirán, profesor, pero la frecuencia que puede afectar, sí puede afectar. Y a veces las empresas que tú has visto, las empresas que distribuyen, que comercializan el servicio eléctrico, no pueden variar la frecuencia. Hubo un accidente hace 2 años ahí en Tumbes, ¿no? Una empresa distribuidora, comercializadora, tuvo variación de frecuencia. De 60 lo bajó a 50, hasta 45 llegó. Un error pues, de la empresa, ¿no? No regularon bien la frecuencia. ¿Y qué pasó en toda una urbanización? Todito tus lámparas, tus reactores de tus fluorescentes se empezaron a quemar. Las ampollas de corriente, de las ampollitas de las lámparas se empezaron a quebrantar, se quebraron, se empezaron a explotar esas lámparas. Porque la frecuencia no está trabajando en fase con el voltaje. Por eso que cuando te dicen a ti alguna vez la tensión y trabaja en la frecuencia, tiene que tener, en nuestro país trabaja con 220, 60 Hz. En Estados Unidos trabaja con 110, 50 Hz. Ahí hay diferencia. Entonces la frecuencia muchas veces va a determinar la calidad de energía eléctrica que vamos a contar nosotros. ¿No? Hace poco, por ejemplo, en Perú, el año pasado fue, ¿no? El año 2018. Llegó un lote de conductores esmaltados que son para rebuenar motores.
Ustedes saben que en Paruro todo el mundo rebobina motores ahí. Las licuadoras, motores, motobombas, todo eso pues, se rebobina. Indeco es la empresa que nos abastece de todo este tipo de materiales. Indeco es una empresa peruana también. Acá en el país tenemos empresas peruanas que producen conductores. Y hay varias empresas, como 7 empresas allá. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a conductores. Y estos materiales llegó un producto, un lote chino llegó, ¿no? De un alambre así, conductor esmaltado, o sea, eso no lleva aislante, esmalte nada más. Y ese material pues vino de color verde. Por lo general nosotros en el país sacamos el color marroncito, color barniz, ¿no? Y vino el original de los motores. Los motores originalmente viene con bobina pues, de color verde. Y llegó este lote pues. Y llegó casi un poquito, llegando a la mitad del precio Indeco. Y todos vieron el precio igualito es que el fabricante y boom, le empezaron a comprar. Empezaron a comprar el producto. Duró 2 días nada más. Al día siguiente se resintió el mercado. Salió del mercado, se quedó con todo su lote sin vender. ¿Por qué? Por la frecuencia. La frecuencia determina la calidad de energía eléctrica. No puede variar la frecuencia en nuestro país, ¿no? En caso del norte, cuando hubo este problema, ¿qué hicieron? Tuvo que indemnizar la empresa a cada uno de los propietarios. Tomaron fotos, todos donde habían quemado sus ampollas, sus lámparas, todo, tomar fotos, todo y reembolsarlos a ellos para que compren. Y acá en el Paruro, cuando llegó este lote de esmalte de color verde, ya dejaron de comprar la gente y volvieron nuevamente a Indeco. ¿Por qué? Por un problema de la frecuencia. O sea, la frecuencia va a determinar muchas cosas, ¿no? Y lo último que afecta a la frecuencia, y eso quiero que, bueno, desde ahora le voy anticipando, es que la frecuencia es como también entra un elemento que son las fuentes switching. Y ahí hay que diferenciar unas cositas, pero le voy adelantando, ¿no? La corriente alterna, cuando tiene distorsiones, se producen armónicos. La corriente alterna empieza a tener distorsiones. Y cuando tiene distorsiones la corriente alterna, ¿qué va a producir? Calor en los conductores. A pesar que tus conductores están diseñados con la corriente eléctrica adecuada, a pesar que tus conductores están correctamente dimensionados, ¿no? Es por la capacidad que pueden soportar los conductores, calientan. ¿Por qué? Por la presencia de armónicos. ¿Y los armónicos qué lo generan? Los ahorradores de luz, los cargadores de celulares, ¿no? Las fuentes de switch en las computadoras, de las laptops, todos esos equipos generan distorsión en la señal eléctrica. Y esa distorsión, ¿no? Produce pues calor, y cuando produce calor, ¿qué va a pasar? Envejece tus conductores. A la larga va a envejecer. Debe durarte una instalación eléctrica 30 años, 25 años debe durarte, ¿no? Ya no te da 25, te da 15. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Están viendo en la casa todo normal, y de un momento a otro se te va la luz. Y al rato regresa. Se va un ratito y nuevamente vuelve a regresar. Y así te va a tener todo el tiempo. Ahí que hay que hacer, cambiar todos los conductores, volver nuevamente a instalar todo. Entonces, cuando afectamos estas ondas sinusoidal, podemos tener problemas en el servicio y en la calidad de la corriente eléctrica donde está suministrando. ¿Ya? Y eso hay que tener cuidado. Entonces la frecuencia es importante. Si tú tuvieras que encender un grupo electrógeno, por ejemplo, el grupo electrónico, para que tú puedas suministrar, darle energía eléctrica a una instalación determinada, tienes que garantizar que la frecuencia llegue a 60 Hz. Si tú le mandas la frecuencia 220 y la frecuencia no lo has regulado, no le estás aumentando los RPM, porque eso tiene que ver con los RPM. RPM significa revoluciones por minuto. No va a llegar a 60 Hz. Y si tú inyectas ese voltaje, vas a quemar toditas las lámparas, las bobinas de toda la vivienda. Pues es importante conocer estos conceptos. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la corriente alterna tiene su frecuencia, se mide en ciclos por segundo y se mide en Hz. ¿De acuerdo? Esto de kilohertz, megahertz lo vamos a ver más adelante, pero también ya acá te estoy adelantando de que los términos son pues algo necesario que hay que tenerlo presente, ¿ya? Aquí, bueno, vamos detallando la onda. Hay una amplitud de la onda, empieza en cero, termina en un tiempo determinado. A esta altura se llama pico cresta, y cuando va para abajo se le llama vientre o valle. Este punto es un nodo
La frecuencia es toda esta onda, de donde empezó, de donde termina. Y lo que es alto se llama amplitud de la onda. Y la frecuencia es la velocidad. Velocidad de la onda, longitud de onda por frecuencia. Eso viene a ser la velocidad. Entonces, estos ya son términos para aquellos que les gusta, pues ya esto, si quieres llevar 3 años más de estudio en un instituto superior de electricidad, te recomiendo. Ahí lo vas a detallar más esto. Ya esto tiene pues, toda una formulación, toda una aplicaciones matemáticas que no viene al caso. Lo único importante es que tú comprendas de que la corriente alterna tiene una frecuencia, tiene un ciclo por segundo y la onda va cambiando en polo positivo o polo negativo. Positivo para la parte superior y negativo por la parte inferior, ¿no? Eso es lo que hay que tenerlo como principio, ¿bien? Entonces ahí tenemos, ahora hay un periodo de la frecuencia. Cuando tú inviertes el 1 sobre la frecuencia, se habla de periodo. ¿Qué es un periodo? El tiempo que demora cada valor de una sinusoide en repetirse o cumplir un ciclo completo. Eso se conoce como periodo. El tiempo que va de cresta a cresta, el tiempo que va de nodo a nodo, el tiempo que va, ¿no?, del valle a valle. Todo el tiempo es el mismo, porque la onda es perfecta ahí. A eso se llama periodo. Y la inversa del periodo se llama, pues, ¿no?, frecuencia, y la inversa de la frecuencia se llama periodo. Ya hay una relación muy íntima ahí entre periodo con frecuencia. ¿Cómo se llama el instrumento que sirve para medir la frecuencia? Acá está Hertz. Hertz. HZ, Hertz. ¿Ya? Ese es el periodo, ¿no? Ese es el instrumento que permite medir la corriente alterna, ¿no? Eso se conoce como frecuencímetro, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces va repitiendo la onda? Se encarga de medir eso. Otros lo grafican, otros instrumentos te dan simplemente la frecuencia que están trabajando, ¿no? ¿Para qué se utiliza? ¿No? ¿Para qué? Para poner en paralelos, tratamos de efectuar la medida, ¿no? Vemos cómo está la interfaz con el instrumento, en qué condiciones está la frecuencia. Para eso se utiliza el frecuencímetro, para medir, ¿no? Algunos equipos ya es básicamente para a veces cuando hay que abastecer centros, en el cual se pone 2 grupos electrógenos en paralelo, las frecuencias deben ser iguales. Basta que uno no esté igual, dañas, los 2 grupos pueden ahí explotar. Pueden producirse un fenómeno de embalamiento, ¿no? Estos grupos, cuando ya son de 100 kilovatios, por ejemplo, de generación, ya tienes que entrar con tu audífono, con tus zapatos aislantes y empezar a trabajar ahí, ¿no? Y es un sonido ensordecedor, pues ahí están 8 horas, 9 horas durante, digamos, que entra en servicio, ¿no? Entonces, el frecuencímetro tiene esta finalidad, ¿no?, de medir la frecuencia de la energía eléctrica, ¿no?, en este caso de la señal de la corriente eléctrica. Bien, ahora vamos a tener un poquito más en lo que es corriente directa. La corriente directa hemos dicho que el papel es en un solo sentido, de menos a más, ¿no? Lo vas a ver pues, en los paneles solares, en las baterías, en los dínamos de las bicicletas, en la batería de los celulares. Todos esos equipos trabajan con corriente directa, conocido como corriente directa o corriente continua. Entonces, 2 tipos de corriente, ¿no? Y vas a encontrar que hay adaptadores de corriente alterna. Tu cargador, por ejemplo, el celular, ¿no?, ¿qué hace? Cambia de corriente alterna a corriente continua. De tu laptop, carga de corriente alterna a corriente continua. Pones un cable y lo está rectificando la corriente, y esa corriente entra, empieza a cargar una batería que es de tu laptop. Cosa que cuando tú desconectas, ya tu batería cargó, lo desconectas, la batería se encarga de entregar energía eléctrica a tu laptop. Y así ocurre con los demás equipos. Igual ocurre con los celulares. Adentro de los equipos hay baterías. Y esos son adaptadores, son cargadores de batería. Correcto, ¿no? Que pueden trabajar directamente, sí, y pueden trabajar también, ¿no?, cargando una batería. Ese es el dispositivo que tiene. Entonces, eso se mide en voltios, eso se mide en amperios. Entonces, cuando reciben 220 voltios, trabajan con una frecuencia de 60 Hz. Y entregan ¿cuánto? 12 voltios, entregan 5 voltios. Un USB, por ejemplo, ¿con cuántos voltios trabaja? Con 5 voltios. Por eso que tú cuando conectas tu cable, ¿no?, a tu cargador de frente, a tu laptop, a tu PC, a tu computadora, puede cargar tu batería. Porque recibe 5 voltios. ¿Ves? No necesitas tu cable nada más. Pero si tú quieres tomar de 220 voltios, ¿qué tienes que hacer? Poner tu
adaptador. Es un rectificador cargador de batería. Lo convierte de 220 voltios, te entrega 5 voltios. O sea, tu celular trabaja con carga con 5 voltios. Eso hay que tenerlo bien definido. ¿Ya? Ahora, hay otro dispositivo que convierte de corriente continua a corriente alterna. Eso lo vamos a ver en paneles solares. ¿Qué hace este equipo? Lo que ya tiene la corriente continua lo convierte a corriente alterna. Ese es su trabajo. ¿Ya? Entonces, estos se conoce con nombre de inversor, de corriente continua a corriente alterna. ¿Qué hacen? Utilizan pequeñas fuentes de alimentación para computadoras, en el caso, por ejemplo, el UPS. Las computadoras utilizan 3 tipos de dispositivos: los supresores de pico, los estabilizadores y los UPS. Los UPS, ¿qué vienen a ser? Equipos que te dejen funcionar, ¿no? Más o menos por media hora, 3/4 de hora de tiempo. No se apagan inmediatamente cuando se apagó, se fue la energía, sino te mantienen ahí encendido la computadora para no perder información. Ese es un UPS. Un estabilizador lo único que te hace, te estabiliza el voltaje. ¿Cuántos voltios necesita tu computadora? Eso te entrega. Si necesita 220, la tensión cae en 210, el estabilizador te pone en 220. La corriente del servicio se eleva a 230, el estabilizador te entrega 220. Ese es su trabajo del estabilizador, ¿no? En voltajes altos y en voltajes bajos. Protege a los equipos. Y inversores al revés, ¿no? Convierte en corriente continua a corriente alterna. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el principio de los conceptos que hay que manejar cuando hay corriente alterna y corriente continua, ¿ya? Ahora bien, vamos a ir diferenciando qué cosa es voltaje, qué cosa es tensión, qué cosa es diferencia potencial y qué cosa es fuerza electromotriz. Estos términos los vas a escuchar en diferentes libros, diferentes autores. Voltaje, tensión o diferencia potencial o fuerza electromotriz. Es lo mismo. ¿Ya? Lo que es voltaje, tensión, diferencia potencial, fuerza electromotriz es lo que permite que los electrones se muevan, se desplacen. Si no hay tensión, no puede desplazarse los electrones. Y eso lo medimos en voltios. La tensión se mide en voltios. El voltaje en voltios, diferencia potencial en voltios, fuerza electromotriz en voltios. Todo eso se mide en voltios, ¿no? Una batería, una pila, todo se indica en voltios. Una batería, 12 voltios. Una pila, 1,5 voltios. Una pila de moneda, 3 voltios. Y así van cambiando los voltajes. Entonces, en adelante ya cuando tú entres a la parte eléctrica, todo eso tenemos que medirlo. Y ya sabes muy bien que se utiliza un instrumento que se llama el voltímetro. Y hay voltímetros análogos y hay voltímetros digitales. Y ustedes van a tener más adelante que comprar sus voltímetros. Hay un tema exclusivamente instrumentos. Ahí van a aprender cómo configurar mi instrumento, cómo medir mi instrumento, cuándo mido en continuo, cuándo mido en alterna, cuánto mido yo miliamperios, cuándo mido yo amperios. Y todo lo vas a ver ahí. Entonces, paso a paso vamos yendo. Entonces, ahora lo más importante es que tú diferencias qué es diferencia potencial, qué cosa es fuerza electromotriz y tensión. Son los mismos. Se mide en voltios. Todo lo que esté relacionado con la parte eléctrica es lo mismo, ¿no? Te pregunta, calcule usted cuál es la diferencia de potencial. Te está diciendo que en los bordes donde están las 2 líneas o 3 líneas, cuánto es su voltaje, cuánto es su tensión, cuánto es su fuerza electromotriz, cuánto es su diferencia potencial. Es lo mismo, cuántos voltios te están preguntando. Así que eso hay que tenerlo presente. Todo tipo de generación eléctrica, cuando suministra su servicio, tiene ese voltaje. Tú estás en tu casa. Cada toma corriente tiene 220 voltios para entregarte. Cualquier toma corriente, estés en el primer piso, segundo piso, tercer piso, el voltaje es el mismo. ¿Por qué? Porque todos nuestros equipos trabajan con esa tensión. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos que nosotros tener en cuenta. Y a veces la corriente muchas veces se relaciona como si fuera una bomba de agua. Ya en una tarea también se le dejó en qué se parece, en qué relación hay en un servicio eléctrico. Muchas veces se relaciona con el agua. El agua es como los electrones para nosotros. Las tuberías es para nosotros como si fueran conductores. O sea, cuando usted hace una instalación eléctrica, lo que hacen es poner todos los conductores para que a través de esos conductores se desplacen los electrones. Es igual como una grifería. Por toda la casa hay una corriente sanguínea de agua, pues. La casa se alimenta de agua. Entonces,
Hay tuberías conectadas para el baño, para la ducha, para el lavadero, todo. Y hay tuberías que están yendo allá. Igualito hay electricidad, hay tuberías que van debajo del piso terminado, y hay tuberías que van por la pared, y hay tuberías que van por el techo. Entonces, todos esos son conductos. Entonces, muchas veces se relaciona, ¿no?, este principio con el desplazamiento del agua, ¿no? La fuente para la bomba de agua sería pues la bomba de agua, ¿no? La bombilla, para la parte eléctrica, ¿qué cosa viene? Es una turbina que empieza a girar. Hay un tanque elevador y hay un tanque en la planta baja, ¿no? Muchas veces se relaciona el flujo de electrones con el flujo de agua, ¿ya? Entonces, esa diferencia de potencial hace que el agua se desplace, pues, ¿no?, y produzca un efecto. En este caso, nosotros hemos puesto una lamparita, y la lamparita está pues, circulando electrones, y nos da pues la luz. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa diferencia de tensión, fuerza electromotriz, tensión eléctrica. Ya son lo mismo, son sinónimos, ¿no? Entonces, acá vamos a precisar más de una diferencia potencial. Cuerpo que carga negativamente, hay un movimiento de electrones. Cuando está cargado negativamente, quiere decir que tiene electrones para entregar. ¿Y a dónde se van a ir? Se van a los cuerpos que tienen carga positiva o que tienen deficiencia de cargas eléctricas. Entonces van a atraerse, pues, y al atraerse van los electrones y se desplazan. Ese es el principio de movimiento de los electrones, ¿eh? Van de menos a más. A eso se conoce como diferencia potencial. A eso se llama tensión eléctrica. Esta diferencia de potencial hace que los electrones se muevan. Es igual, si hay un desnivel de agua, el agua se va a ir para un camino. Igualitos son los electrones. De más altura, el agua se va a menos altura. De más carga negativa que tenemos, se va a ir a donde hay carga, deficiencia de carga eléctrica. Ese es el principio de movimiento, digamos, de electrones para nosotros. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando se trata de diferencia potencial o tensión, ¿no? Entonces, el voltímetro estamos viendo acá, así como hemos hablado del amperímetro, hay análogos y hay digitales. Esos instrumentos los vamos a detallar más, ¿ah? Ahorita solamente es una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Estos voltímetros análogos tienen su agujita para poder marcar, y los digitales ya tienen su display para darte directamente el resultado, ¿no? La forma como se conecta, si es paralelo, si eso ya vamos a más adelante desarrollarlo. Ahorita solamente es un pequeño, digamos, recomendación para que tengas el concepto definido. Si a ti te preguntan en qué se mide la tensión eléctrica, en voltios. ¿En qué se mide la diferencia potencial? En voltios. ¿En qué se mide la corriente? En amperios. ¿De acuerdo? ¿En qué se mide la fuerza electromotriz? En voltios. Eso lo tienes que tener bien definido, pues, ¿no? Bien definido, ¿ya? Los instrumentos, entonces, para medir la tensión eléctrica, los instrumentos para medir la fuerza electromotriz, para medir la diferencia potencial, se llama voltímetro, que puede ser análogo y puede ser digital. Eso es la tecnología anterior y tecnología actualizada. Bien, y eso de corrientes no es nuevo. Hace tiempo hubo guerra de corrientes, y eso fue una tremenda pleito que se armó, ¿no?, en el año 1890, 1880. En esos años se produce una guerra de dos grandes genios que hemos tenido, ¿no? Principalmente Tesla, ¿no? Tomás Alva Edison, bueno, un empresario pues natural, ¿no? ¿Qué había hecho este empresario? Descubrió la lámpara, y también él quiere que toda la sociedad trabaje con corriente continua, ¿no? Y empezó a tener sus inversores, hizo todo un proyecto para implementar. Y Tesla, ¿no?, austriaco, hoy en día se conoce como Croacia, él dice: no, señor, no, todas las transmisiones tienen que hacerse. Él ni siquiera pedía con conductor, decía: no, tiene que hacerse la transmisión de energía eléctrica sin cables. Tesla se adelantó en esta época. Más adelante, si ustedes investiguen, Tesla pues es un genio. Es un genio Tesla. Te investiguen bien, van a darse cuenta que es un hombre que realmente aportó muchísimo a la humanidad. Descubrió cosas que nadie pues lo había abierto, ¿no? En cambio, Tomás Alva Edison, no, pues él sí es financiero, ¿no? Y él lo patenta pues a unos principios ahí, ¿no? Y ojo que Tesla pues era su empleado ahí, ¿eh? Un tiempo lo contrató.
¿no? Y este señor crea la empresa General Electric, esta empresa americana, General Electric, pues. Hasta ahora está esa empresa, sigue trabajando, ¿no? Entonces, ni Tesla propone que sea pues, sin cables, ¿no? Y al final que sea inalámbrica. Estaba proponiendo una iluminación inalámbrica. Miren lo que proponía Tesla. Hoy en día no necesitamos ni siquiera los conductores eléctricos. Los autos no deberían usar ruedas de caucho, sino simplemente elevarse a medio metro aprovechando el campo magnético de la Tierra. Nicolás Tesla se adelantó para nuestra época. Se adelantó en el año 1890. Realmente es tremendo su aporte. Estos dos obviamente son hombres de mucha investigación, muchos estudios, ¿no? Pero Tesla al final pues, se pone, hace una asociación con un inversionista, ¿no? Con George Westinghouse, y forma la empresa Westinghouse. Entonces, por un lado estaba Thomas Alva Edison con General Electric y Westinghouse, dos empresas grandes norteamericanas que hasta ahora ya es una quinta generación de familias que están administrando estas empresas. Entonces ahí se empezó a discutir que Tomás Alva decía, pues no, que toda la transmisión sea corriente continua, y Tesla no, que sea corriente alterna. Y al final ganó corriente alterna, pues. Ahí le ganó. Pero esto al final, Tomás Alva Edison terminó siendo millonario. Tesla sí, ¿no? Murió pues muy, muy olvidado. Un genio, pero muy olvidado, ¿no? Entonces, él es el que propone realmente, y Westinghouse fue la que empieza a desarrollar en Estados Unidos toda la distribución eléctrica, energía eléctrica a través de corriente alterna, ¿no? Y en esos años, la prensa de esos años salía mucha publicidad. Investiguen, vas a ver que es un tema. Entonces, la pelea de corriente alterna, corriente continua ya estaba dado aquí, ¿ya? Comercialmente hablando, por grandes empresas, compañías que estaban pues, en un crecimiento tremendo, ¿no? Porque se venía ya el suministro de electricidad. Es como llegas tú a Lima en el año que se inauguró la Plaza de Armas, y todo lo demás quieren luz, pues necesitan luz. Hacen su primera planta térmica, empiezan a distribuir, todo el mundo pide, como ahorita, no todo el mundo quiere internet a bajo costo y un buen servicio. Igualito se ganó una demanda, pero tremenda, pues, ¿no? En el año 1880-1890. Ahí fue el tremendo encontrón que tuvieron estos dos grandes genios, ¿no? Entonces, otra magnitud más que hay que tener en cuenta es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que representa a los conductores al paso de la corriente eléctrica. Todo elemento de un circuito, todos tienen resistencia. Los materiales conductores tienen también resistencia, pero muy poco. Pero tienen. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Y lo vamos a calcular, ¿no? Entonces, los conductores tienen poca resistencia, pero permiten el paso de la corriente eléctrica. Y esa resistencia se mide en ohmios. Entonces vamos a encontrar que hay tres tipos de conductores: conductores, semiconductores y aislantes. Pues los aislantes son los que no permiten los pasos de los electrones. A eso le llamamos nosotros, ¿no? Material dieléctrico. Aislantes, ¿no? Aísla, no permite el paso de los electrones. Semiconductores, que cuando pasa una parte, eso ya lo vamos a ver cuando ustedes lleven electrónica. En electrónica se estudia bastante esto. Semiconductores con los diodos. En un curso de cámaras tenía que ustedes estudiar necesariamente electrónica. Los semiconductores pues, pasan solamente la alternancia positiva y lo filtra eso, ¿no? Eso en las licuadoras para regular la velocidad se ponen diodos. Antes pues, se ponían bastante bobinas, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día trabajan con diodo nomás. Entonces todos los receptores en un artefacto, por ejemplo, también tienen resistencia, pues. Y usted se va a dar cuenta que producen cierto calorcito. Tú tocas un artefacto, al rato está calientito. Es que ese es el efecto de la resistencia. La resistencia al oponerse produce una determinada temperatura. A eso le llamamos temperatura de trabajo. Hay resistencia que tienen también colores, ¿no? Tiene 4 colores. Entonces estos colores hay que leerlos también, con eso tú puedes saber cuántos ohmios tiene esa resistencia. Entonces la resistencia se mide en ohmios. Y la resistencia es la dificultad con que pasan los electrones.
oposición a los conductores, al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces vamos a ver que la resistencia también se aplica ya para equipos de hornos, para termos, cerámica, lavadora, ¿no? A refrigeradora, freidora, cafetera, etcétera, etcétera. Tiene muchas aplicaciones la resistencia, muchas aplicaciones, ¿no? Y se mide en ohmios, ¿ya? Entonces acá encontramos las diferentes aplicaciones de resistencia. ¿Ves? Estos son tipo banda, tipo cartucho, tipo pana, tipo tubular, termocupla. Esta termocupla se utiliza para las panaderías, para medir la temperatura. Esto lo llevan a un medidor y registran cuánta temperatura tiene la panadería. Eso está en los hornos, ¿no? Acá vamos a hacer los enchufes, ¿ves? Con tipo así, es con cerámicos, ¿no? Nicrón, que ya es para soldadura, termocupla, ¿no? Nicrón son de resistencia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que hay todo este tipo de conexiones que va a surgir en la industria eléctrica. Y hay fabricantes peruanos que hacen todos estos dispositivos. Y son a medida, no todos los dispositivos. Entonces, esto lo utilizan bastante en las panificadoras, en la pastelería, en lo que son panificaciones. Ahí se utiliza bastante esto, ¿no? Necesitan utilizar calor, ¿no? Inclusive para los calentadores de agua, ahora que se viene el invierno, ¿no? Necesitan resistencias eléctricas, tipo cartucho, tipo coiler, tipo plana, tipo tubular, etcétera, etcétera. Vas a encontrar un montón de tipos de resistencia, ¿no? Utilizan la energía eléctrica ¿para qué? Para producir calor, ¿ya? Entonces ahí tenemos unas aplicaciones. El instrumento que permite medir a la resistencia se llama el ohmímetro, ¿ya? El ohmímetro, por si acaso, y acá les voy adelantando, también hay análogo y hay digital, pero ¿sabes cuál es lo más importante que los ohmímetros? Cuando tú quieres medir el ohmímetro, tiene que estar apagado tu equipo. No debe haber corriente. En los dos primeros casos, voltios y amperios, tú puedes medir con el equipo con corriente, pues. Pero el ohmímetro no. El ohmímetro no puede medir un equipo que está con corriente, porque lo quemarías tu ohmímetro. Porque el ohmímetro, para que funcione, utiliza una batería que está dentro del equipo. Si son pilas, llega hasta 3 voltios. Si son baterías, llega hasta 9 voltios. Entonces, si tú le vas a medir el ohmímetro a un equipo que esté energizado, esa cantidad de voltaje lo va a trasladar a tu ohmímetro y lo va a dañar. Si estás midiendo un equipo en el cual estás trabajando con 220 y tú le estás poniendo tu ohmímetro, lo vas a dañar tu instrumento. Entonces ahí es importante que desde ahora tengas cuidado que el ohmímetro solo trabaja cuando el dispositivo esté totalmente sin energía eléctrica. Eso tienes que garantizar para utilizar tu ohmímetro, ¿ya? Entonces, el ohmímetro internamente tiene su galvanómetro que está calibrado de acuerdo a la corriente que entra. Ese galvanómetro va a energizarse y te va a marcar una determinada corriente. En digital no, pues todo está bajo un circuito impreso. Ya todo está estructurado, está calibrado para que te diga en un LED, en la pantallita, ¿no? Cuántos voltios se está midiendo ahí, ¿no? Esa es la diferencia que hay en los análogos y en digital, ¿no? Ahora, si tienes un instrumento análogo, no hay problema, te va a ser de mucha utilidad. Solamente su mantenimiento es cambiar su batería, hacer su limpieza interna para que pueda estar en buenas condiciones. El digital, en cambio, también necesita limpieza, pero sobre todo cuidado, ¿no? Debes tener en cuenta que el voltaje que vas a utilizar esté acorde con el instrumento que está configurando. No puedes pedirle más tampoco, ¿no? Hay que tener bastante cuidado a la hora de utilizar estos. Entonces, en resumen, la corriente, el amperímetro y el voltímetro trabajan con corriente. Y el ohmímetro trabaja sin corriente. Pero el instrumento tiene su propia corriente. Por eso que no podemos poner a medir en un ohmímetro cuando tienes un circuito determinado, ¿no? Completamente energizado. Eso hay que tener bastante cuidado en ese sentido, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de instrumentos, análogo, digital. El análogo pues tiene prácticamente su galvanómetro, ¿no? Y ese galvanómetro lo que hace es girar cada vez que esté energizado, ¿no? Cada vez que esté energizado. Ahí necesitamos que nosotros medir, ¿no? Cuántos ohmios me está registrando el dispositivo, ¿ya? Viene otro término que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, pues, todo equipo que produce, ¿no? Empieza a hacer funcionar y es lo que absorbe
un equipo. No te olvides que cada equipo pues, toma la corriente que necesita. ¿Y en función de quién está? En función de la potencia del artefacto. Mira acá abajito, por ejemplo, vas a ver que hay una embutidora. Dice que su potencia es 3,25 kilowatts. Y amper dice 9A, amper. Entonces esto es un equipo, pues. ¿Ves? El tipo, el modelo, número de fabricante, la potencia que tiene y el voltaje que trabaja. ¿Ves? Y dice que son 3 fases. Estos datos te los pone el fabricante, ¿no? Entonces, cuando nosotros conectamos un aparato eléctrico a una tensión, si multiplicamos esa tensión por la corriente que lo atraviesa, a eso se le llama, ¿no?, nominalmente la potencia eléctrica. Se mide en watts, también se le llama vatios. Kilovatios es lo mismo que kilowatts. Son lo mismo. 1000 vatios es lo mismo decir 1000 watts. ¿Ya? Entonces, la potencia eléctrica lo que determina es qué cantidad de luz, qué cantidad de calor, qué cantidad de fuerza, ¿no?, es lo que está utilizando ese equipo, es cuánto de trabajo produce, ¿no? En una lámpara, por ejemplo, determina qué cantidad de luz, en un timbre la cantidad de sonido, en un radiador eléctrico o una plancha la cantidad de calor. Eso es lo que se mide cuando hablamos de potencia eléctrica. Esa potencia pues viene a ser al final la tensión por la corriente. Esa es su fórmula, matemáticamente, ¿no? Ya entonces ya tenemos que cada lámpara elige pues una cantidad de luz que termina, ¿no? Entonces vamos a dar cuenta que cada uno tiene su determinada potencia. Entonces ya sabemos qué cosa es amperios, qué cosa es resistencia, qué cosa es voltaje. Ahora sabemos qué cosa es potencia. Son 4 magnitudes que hay que tomar en cuenta. Y también hemos visto la frecuencia que se mide en hertz. Ahí van 5 magnitudes que hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, para medir una potencia se utiliza un instrumento que se llama el batímetro. Acá tienes un batímetro. Y acá tiene como 4 conectores que hay que realizar. Hay un elemento volt y un elemento amperio. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver más adelante. Este es un batímetro. Hay análogas y hay digitales. ¿Ya? Las análogas por lo general tienen una hojita que es la que gira cada vez que esto se energiza. Y las digitales, pues ya saben que tiene un display y sale directamente cuánto de potencia está siendo ahí utilizado. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar eso, un principio del batímetro análogo y batímetro digital. ¿Ya? Entonces esto es lo que vamos a nosotros a tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces vemos que aquí para medir nosotros la potencia necesitamos un instrumento que se llama batímetro, y para medir la corriente necesitamos un instrumento que se llama amperímetro. Para medir los voltios necesitamos un voltímetro, y para medir la resistencia necesitamos ¿qué cosa? Un ohmímetro. Para medir la frecuencia, ¿qué instrumento necesitamos? Un frecuencímetro. ¿Ya? En esa escala va los principios que vamos nosotros a ir conociendo de los instrumentos. Otro instrumento más, otra energía más es la energía eléctrica, pero otra magnitud más. La energía es la existencia de una diferencia potencial y establece una corriente eléctrica entre ambos, que se pone en contacto por medio de un conductor, pero en un determinado tiempo. Eso significa para nosotros energía. La energía es igual a la potencia por el tiempo y lo vamos a medir en kilowatts hora. Esa es la energía eléctrica. Entonces, cuando a ti te cobran cada mes, llega tu recibo a tu casa, ¿no? ¿Qué se está estableciendo ahí? Se está estableciendo ahí que se está midiendo la cantidad de energía que estás consumiendo todo el mes. ¿Por qué? Porque afuera en tu casa hay un medidor que se conoce como contador de energía, y ese contador de energía empieza a marcar toda la hora que esté utilizando corriente. A esta hora punta, por ejemplo, ya va bajando la hora punta, a las 8, a las 9, va bajando, va disminuyendo. Entonces el disco, si es análogo, tu medidor va a estar girando, ¿no?
y después cuando hay menos corriente va a girar lentamente. Pero siempre te está marcando tu cantidad de energía que está utilizando en un mes. Viene del NOR, la fecha que dice que toma la medida lo viene a tomar y te están mandando el recibo a tu casa, ¿no? Más el impuesto de ley. También eso lo vamos a ver más adelante, cómo se hace la lectura de un recibo de luz. Y ahí van a aprender bastante para que ustedes también instalen medidores. A veces hay personas emprendedoras que tienen 5 o 4 pisos, tienen departamentos, y cada departamento tiene su medidor. Y si no lo tiene, pues se le recomienda que lo instalen para que cada usuario pague el costo que significa utilizar la cantidad de corriente. Y eso significa energía eléctrica. Entonces el instrumento que te permite medir la energía eléctrica se llama contador de energía. ¿Ya? También hay análogos y también hay digitales, ¿no? Estos contadores miden qué cantidad de kilowatts están utilizados durante todo el mes. Y eso se mide en kilowatts hora, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos el precio que nos cobran por kilowatt hora es 0,68, 0,65, y esto, como son costos marginales, cada mes va variando el precio. Puede ser centavos más, centavos menos, centavos más, así en ese precio va oscilando cada mes. Si ustedes revisan, los montos que te cobran no es el mismo, varía cada mes por los costos marginales que aplica el sistema de forma como está implementado en el Perú. Ellos trabajan con costos marginales, ¿no? Entonces, estos son en base a la ley de concesiones eléctricas. Y eso ya lo administra el COES, ¿no? Lo administra pues, la OCINERMIN, ¿no? Son el Ministerio de Energía y Minas. Son los que encargan de autorizar todo este tipo de contadores, ¿no? E inclusive dan permisos que empresas pueden colocar y no colocar. Por lo general, los contadores de energía no lo pone el usuario, lo pone la misma empresa, ¿no? Y si tú haces un reclamo sobre estos medidores, entonces tiene que contrastar con tu empresa también. ¿Ya? Esto es un proceso bastante amplio que hay que hacer, ¿no? Entonces, el contador de energía análogo y el contador de energía digital, ¿no? Son dos medidores característicos. Siempre los análogos que tienen su disco, tienen su contómetro mecánico, como si fuera una relojería, te van marcando, ingresan la tensión y las bobinas se energizan y empieza a girar toda una relojería, toda una cuestión mecánica interna ahí dentro de este medidor. Cuando lleguemos más adelante lo vamos a destapar este medidor, lo vamos a revisar qué cosa hay dentro, las partes de cada uno de ellos, qué componente tienen. Hay bastante información ahí. Por ahora lo estoy presentando de forma general para que sepas que este es un contador de energía, este es un amperímetro, este es un voltímetro, y ahí vas identificando cada instrumento que ya vamos a ir relacionando conforme vayamos avanzando los contenidos. Entonces hay dos tipos de contadores también, análogos y digitales, ¿no? Hoy en día tenemos nosotros ya que son contadores digitales, pero ya digamos con telemáticos, ¿no? Emiten rayos infrarrojos, va el empleado, el técnico a medir, a tomar la lectura, y lo único que hace es censar, ¿no? En un aplicativo, y censa, y automáticamente le sale quién es el propietario, quién es el nombre, y eso inmediatamente lo mandan a la central, y la central lo que hace es girar, pues, si lo aparece en tu correo el recibo de mes. Eso lo hacen en una fecha que están programadas, hay fechas que están programadas. Dice qué día de lectura, dice, entonces ese día van a hacer lectura. Los últimos problemas que se han presentado es porque han estado cobrando promedios, y algunos promedios han bajado, con unos promedios han subido, más tendencias a subir. Y ahí pues han puesto a la gente el grito al cielo, ¿no? Por los costos que representan en estos momentos, ¿no? Entonces, dos tipos de energía, ¿ya? Contador de energía se llama estos instrumentos. Esto no es batímetro, ¿no? Esto que cuenta la energía y te da la medida en kilowatts hora. Tiene hasta 2 decimales, hasta un decimal tiene. Muchos tienen hasta 2. Entonces, este es un contador de energía. Vamos a ver ahora el concepto del circuito eléctrico. Y esto sí es algo que tenemos que nosotros tenerlo en cuenta, porque ustedes van a trabajar bastante con circuitos eléctricos, ¿no? Ahí pues hay que evitar que hay 3 tipos de circuitos, ¿no? Circuito abierto, circuito cerrado y circuito cortocircuito. Circuito abierto se dice cuando es abierto, cuando
en algún punto de todo el circuito no permite el paso de los electrones. Circuito cerrado es cuando normalmente permite el paso de los electrones y todo está funcionando ok, pues. ¿De acuerdo? Ese es un circuito cerrado. Y cortocircuito es cuando se cruzó de las dos líneas y prácticamente se activó el fusible y protegió el sistema. Entonces hay tres tipos de circuito por su funcionamiento. Ahora, por sus elementos tenemos que hay una fuente, que es la pila, hay un interruptor, que es la llave, que hay que switch, que hay que controlar. La bombilla y el motor son acá circuitos que son carga. El fusible es un elemento de protección y los conductores o llamados cables también. De todo circuito tiene esos parámetros importantes, estos elementos, ¿no? Y todo circuito tiene lo que es voltaje, tiene corriente y tiene resistencia. Ya son tres elementos que no se pueden separar. Basta que haya corriente, hay tensión, y basta que haya tensión, hay resistencia. Esos tres elementos andan juntos siempre. Y cada elemento que está, digamos, en un circuito, cumplen esos tres parámetros importantes. ¿Ya? Entonces, aquí ya estamos dando más información en cuanto a los elementos de un circuito y los parámetros de un circuito. Los elementos son pues, cable, batería, fuente, interruptor, la bombilla, el motor y los fusibles, ¿no? Y los parámetros importantes es que donde hay voltaje hay corriente y donde hay corriente hay resistencia. Y eso se comporta para cada uno de los elementos. A eso le llamamos el circuito eléctrico. Y por su funcionamiento hay tres tipos de circuitos también. Circuito abierto, circuito cerrado y cortocircuito. Cada uno de estos contenidos lo vamos a ir desarrollando. Por ahora vamos a darte una presentación de lo que es un circuito eléctrico, ¿no? Cuando esto está cerrado a través del switch, del interruptor, ¿no? Va a funcionar y va a pasar los electrones y van a hacer funcionar toda la lámpara. La lámpara y el motorcito, los dos van a hacer funcionar. Prende el motor, la bombilla prende. Y va a girar los electrones. Es corriente continua, por lo positivo, por lo negativo. Y va a pasar la corriente. ¿Ya? Ese es el principio del funcionamiento. Es un circuito cerrado. Si no prende la bombilla y la batería está entregando corriente, quiere decir que es un circuito abierto. Y si por acá se cruzó y se abrió el fusible, es un cortocircuito. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. ¿Ya? Vamos a terminar con unos prefijos del sistema internacional. Al comienzo les había hablado qué cosas son los kilohertz, megahertz, gigahertz. ¿No? En lo que es generación hemos hablado de gigawatts, gigavatios, hora. Hemos hablado de mucha potencia, mucha energía eléctrica, ¿no? Y estamos viendo que se utilizan bastantes prefijos. Los prefijos están viendo acá, eso está basado en el sistema internacional. Esto está determinado por una oficina internacional de pesas y medidas, ¿no? Y los FIJAPES del año 1991, de esa fecha, están todas estas magnitudes. En lo superior está deco, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota. El hecto 10 al cuadrado, kilo 10 al cubo, mega 10 a la 6, gigas 10 a la 9, tera 12, 10 a la 12, peta 10 a la 15, hexa 10 a la 8, zeta 10 a la 21 y iota 10 a la 24. ¿Qué significa 10 al cuadrado? El 1 con dos ceros. ¿Qué significa kilo 10 a la 3? El 1 con tres ceros. O sea, el exponente que estás viendo acá representa cuántos ceros vas a poner al 1. A eso se refiere, ¿no? Ahora, si acá dice tú, bueno, este es 1000 mega, 1 millón, 1000 millones, 1 billón, y así vas aumentando, 1000 billones, trillón, 1000 trillones, cuatrillón. ¿Ven? Son símbolos, ¿no? Para medir tanto la energía eléctrica, ¿qué hacemos? Empezamos en giga. Mega, pues 10 a la 6, 1 millón. Pues mega, ¿no? Como usted dice, me voy a Mega Plaza, aquí sí que ahí entran 1 millón de personas. Ya, estos son prefijos.
Se utiliza en informática, se utiliza en electricidad, se utiliza para medidas, para metros, para kilos, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo se utiliza esto. Son prefijos internacionales. Así como hay para lo que son pues, mayores, cantidades mayores, hay cantidades menores también, ¿no? Deci, centi, mili, micrón, nano, pico, femto, ato, septo y octo. No te olvides que acá cuando es mil es milésima. Micro, mil milésima. Nano es billonésima. Pico, mil billonésima. Femto, trillonésima. Mil trillonésima, y así vas avanzando. ¿De acuerdo? Son prefijos, pues. A veces hay que poner en miliamperios, 10 a la menos 3. Aquí ya no le vas a poner el 1 seguido de 0, sino antes del 1, ¿cuántos 0 vas a poner? ¿Cuántos espacios vas a poner? ¿No? Por ejemplo, 10 a la menos 1 es 0,1, o sea, un decimal. Cuando es acá, por ejemplo, 10 a la menos 2, será 0,01, dos decimales. Cuando es 3, será 3 decimales. Pues, ¿cómo será? 0,0 va 1, 0 va 2, 1 va 3, 0,001. Ese es un milésimo. Pues. ¿No? Millonésimo, ¿no? Será pues 0,3 ceros más 2 ceros y el 1. O sea, 5 ceros y el 1. Ese es un micro, millonésimo. Millonésimo. Entonces, así vamos a irlo familiarizando con estos términos que se utiliza para medir qué cosa, miliamperios, ¿no? Para medir qué más, milivoltios, voltios, gigabytes, ¿no? A veces los medimos también en kilowatts. Watios, kilovatios, kilowatts son sinónimos, es lo mismo. Así que ahí muchas son sinónimos. Te diga, a ver, estamos produciendo acá 1000 kilovatios. Ya, es lo mismo que decir 1000 kilowatts. 1000 kilowatts, estamos hablando de 1 megawatts. ¿Ves? 1000 megawatts, ¿cómo se conocerá? 1 gigawatts. Y así vas cambiando todito los prefijos, tanto por mayor cantidad como menor cantidad. ¿Ya? Eso significa, pues, los prefijos que vamos a utilizar. Acá, por ejemplo, te pongo unos ejemplos. 7 centímetros, vamos a pasarlo a metros. Centi es 10 a la menos 2. Acá está, 7 por 10 a la menos 2. Pero 10 a la menos 2 tiene 2 decimales, 0,1. Entonces 7 por 0,01 será 0,7 metros. Ya está convertido de 7 centímetros a metros. Megawatts, pasarlo a watts. Mega, ¿qué significa? 10 a la 6. 10 a la 6 es 1 millón. 3 por 1 millón, 3 millones de watts. Eso significa 3 megawatts. 1 kilowatts o 1 kilovatio es 1. Kilo significa 10 al cubo. Es el 1 con 3 ceros. Ahí está 1000. 1000 por 1, 1000. 1000 watts o 1000 vatios representa 1 kilowatts. 30 miliamperios. 30 por 0,001. Mili es 10 a la menos 3. Acá hay 3 decimales. 1, 2, 3, con el 1 incluido. Multiplica por 30, ¿verdad? Como acá hay un 0, será P0,30. Utilizar en la parte eléctrica y desde ahora se tiene que ir familiarizando. Más adelante vamos a entrar ya a contenidos más específicos y ahí vamos a relacionar todo este tipo de magnitudes eléctricas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá te he puesto una fuente de alimentación que está en corriente continua. ¿Cómo te das una corriente continua? Porque tiene polaridad. Mira, acá está su polaridad. Positivo, negativo. El positivo se va ¿para dónde? Para el interruptor. El interruptor se va ¿a dónde? A la bombilla. Tiene una entrada. Sale la bombilla y se va ¿para dónde? Al motor. Entra el motor y hace funcionar el motorcito y sale el motor. Pasa por el fusible y el fusible llega a cerrar con el siguiente circuito y cerró con la polaridad de la pila. Este es un circuito
¿qué elementos tenemos acá? Tenemos pues acá la fuente, tenemos el interruptor, que es el switch de control, tenemos las cargas, que es la lámpara con el motor, y tenemos un dispositivo de protección, que es el fusible. Este es un circuito, estos son los elementos de un circuito. Entonces, cuando estos elementos están y vemos que la lámpara funciona, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos nosotros haciendo un circuito cerrado. Cuando tú inyectas corriente a un circuito, lo que estás haciendo es un circuito cerrado. Y ese circuito cerrado te dice que está pasando la corriente correctamente. Pero si de repente en uno de ellos no permite el paso de la corriente, vamos a suponer que aquí se abre el circuito, se va a abrir, entonces la bombilla ya no va a encender, pues. La bombilla y el motor va a dejar de funcionar. A eso se llama circuito abierto. Basta que en cualquier parte del elemento, aquí, o de repente no se produjo ahí, pero se produjo la falla, por ejemplo, en esta salida, acá el fusible se abrió. ¿Qué te está diciendo ahí? Que el circuito está abierto, pues no es que aquí está abierto, no deja pasar la corriente. Cuando el circuito está correctamente cerrado, va a pasar la corriente. Pero cuando un elemento no esté cerrado, el circuito se llama abierto. Eso cuando yo le estoy analizando la corriente, o sea, estoy clasificando la corriente por flujo de electrones. Pero cuando en vez de conectar, se me cruza aquí, se me hace un cruce acá, o de repente se me cruza acá estos dos, hago un cruce sin querer acá, entonces el fusible, inmediatamente el fusible va a hacer su trabajo, va a abrir el circuito. Ahí he producido, ¿qué cosa? Un cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las tres formas de clasificación de un circuito por su funcionamiento. Entonces, cuando yo te doy una tarea, a ver, hazme tal circuito, instálame dos lámparas, y por ahí te equivocaste en cuanto a la entrada no pusiste correctamente, y estás provocando cortocircuito, te diré que tu circuito no procede. ¿Por qué? Porque está en cortocircuito. Y cuando yo te digo, profesor, pero ¿dónde está? Si hay cortocircuito, ¿dónde está ese cortocircuito? Tienes que ubicarlo. Tienes que ubicar dónde está la falla. ¿No? Igualito, si el equipo estuviera abierto, habrá que buscar, ¿no?, quiénes son los primeros sospechosos. O la batería está mala, o el interruptor está abierto, o la lámpara está quemada, o el motorcito está dañado, o el fusible está abierto. Mira todos los sospechosos que hay con facilidad. ¿Ya? Bien, jóvenes, un gusto saludarlos.